¿Alguna vez has sentido cómo te faltaba el aire por miedo? Pues hoy lo vas a sentir de nuevo. La siguiente historia que vas a escuchar está basada en hechos reales. Y aviso para los asustadizos y miedosos, es terrorífica. Hace algunas semanas tuve el honor de conocer a Javier López, un remunerado taxista de la zona en la que vivo. Sin embargo, Javier, a pesar de ser tan conocido, tiene una historia muy oscura detrás que decidió compartir conmigo y que a día de hoy le sigue quitando el sueño. Javier asegura que nadie le creyó en su momento, pero para mí esa historia es cierta. Él asegura que lo que vivió aquella noche le quitó el sueño. Sin embargo, vivió unos acontecimientos que le demostraron que el mundo paranormal existe y coexiste con el nuestro. Javier funciona habitualmente y recoge a sus clientes mediante una aplicación de móvil. Aquella noche era una fría noche de invierno, el 23 de noviembre. Todo estaba cubierto por bruma espesa, la noche estaba muy cerrada. Se podían escuchar el canto de los búhos y el aullar de los lobos de fondo. Era una noche de por sí ya extraña. Javier me cuenta que en su interior tenía una sensación muy inquietante, como si supiera lo que iba a pasar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que los acontecimientos que vivió le dejaron helada la piel y le sorprendieron mucho más de lo que cualquier ser en la tierra podría esperarse. Javier recibió un mensaje. Era de una joven que quería utilizar el servicio del taxi. Javier no dudó en ir hasta el punto exacto que la aplicación marcaba. Cuando llegó a la zona, era un lugar completamente remoto. Parecía una zona boscosa. Aparcó y paró el coche en el punto exacto donde ponía que tenía que recoger a su clienta. Se trataba de una especie de claro en medio del bosque reflejado por la luna. Podía oír el canto de los búhos mucho más cerca, el aullar de los lobos casi tras de sí. Se encontraba en un extraño desvío de la carretera con el coche parado en medio del bosque. Javier no dudó en pensar que se había tratado de un error y que realmente el punto no era ese, por lo que se dispuso a comprobar si en la aplicación del móvil ese era el punto exacto al que debía acudir. Sin embargo, cuando lo comprobó, sus ojos se pusieron como platos, pues se dio cuenta de que estaba en el punto exacto. Aún así, Javier continuó pensando que se trataba de un error de la aplicación, pero entonces unos golpes en la puerta trasera le dieron un vuelco al corazón. Javier se giró inmediatamente y lo que vio le dejó sin respiración. Una joven con una larguísima cabellera negra estaba tras la puerta, esperando para entrar al vehículo. Javier dudó por unos momentos. Apenas podía ver el rostro de la joven. Solo intuía sus largos cabellos negros y lo que sería una pequeñísima nariz blanca y puntiaguda asomando entre estos. Javier se dispuso a cumplir con su trabajo y desbloqueó el seguro del coche. La joven abrió la puerta bruscamente y entró al coche. Javier intentó mostrarse simpático, a pesar de que seguía viendo solo una enorme masa de pelo, una pequeña puntiaguda nariz y dos manos con unas afiladas uñas que caracterizaban verdaderamente a aquella joven. Disculpe, señorita, ¿es usted a quien debía recoger? Javier no recibió respuesta. Lo cierto es que tampoco la esperaba. La joven se mostraba tímida y con el rostro agachado. ¿Será una chica tímida? ¿Será que le ha ocurrido algo? ¿Será que viene de un lugar remoto? ¿Es que acaso la tenían retenida y estoy salvándola? Javier me asegura que se hacía una infinidad de preguntas, pero debía continuar con su trabajo, por lo que este arrancó el vehículo y se dispuso a llevarla a su destino. Debía llevarla hacia otro lugar remoto, el cual ni siquiera conocía Javier. Él simplemente debía seguir la ruta del GPS hasta el punto exacto donde debía dejar a la chica. Durante el trayecto intentó comunicarse con ella de diversas formas, intentó hablarla, intentó que incluso levantara la mirada, pero lo único que hizo aquella joven fue colocar sus largos y retorcidos dedos sobre la ventana y en el cristal emitir un estruendoso sonido. A Javier le pareció molesto cuanto menos. ¿Qué estaba haciendo esa chica? ¿Por qué restregaba sus dedos por el cristal? Además, no podía evitar pensar que se lo estaba ensuciando. No sabía qué pretendía, no sabía qué estaba pasando, pero entonces decidió mirar por el retrovisor para ver si aún así esa joven seguía bien, por si simplemente se trataba de una chica que acababa de vivir una situación complicada. Pero cuando miró por el retrovisor, ahí no había nada. Asustado, se giró mientras conducía, miró al asiento trasero y ahí estaba la chica. Perdió el control del coche por unos segundos, pero retomó el control del mismo. Disculpe, señorita. A lo que la joven no respondió nada. Miró por el retrovisor y efectivamente la joven continuaba ahí. Pero
porque por unos instantes no la pudo ver. Javier se restregó los ojos mientras conducía. No daba crédito a nada de lo que estaba viviendo y no sabía qué hacer exactamente. Fue entonces cuando parece que llegaban al destino de la joven. La bruma empezó a enroscarse con su coche y este empezó a frenar lentamente para darse cuenta que de nuevo tenía que desviarse a lo que parecía un bosque. Tuvo que conducir un largo recorrido rodeado de árboles y oscuridad. Javier tenía miedo. Sentía que era una especie de trampa y que algo iba a ocurrir. Lo cierto es que razón no le faltaba. Sí que algo extraño iba a ocurrir. Entonces los árboles comenzaron a desaparecer y todo se convirtió en una especie de descampado gigante, donde no había más que la luz de la luna y tierra, y más tierra, y mucha más tierra. Javier frenó el coche y notó cómo sus manos temblaban. No sabía qué iba a pasar en ese momento, no sabía si alguien más iba a aparecer, solo sabía que tenía una siniestra acompañante que no daba palabra. Es normal, muchos clientes no hablan. Y no tiene nada de malo, pero es cierto que en este caso había algo aterrador detrás. Cuando de repente Javier se giró para decirle a la joven que estaban ya en el lugar indicado, se dio cuenta que de nuevo no había nadie ahí. Javier levantó la mirada, bastante asustado, girándose al mismo tiempo para intentar buscarla en algún punto, aunque sabía que esa joven jamás había salido del vehículo, pues hubiera escuchado la puerta y además acababa de frenar. Se hubiera podido hacer daño al salir. Miró hacia el frente y dos enormes ojos le estaban observando desde encima del capó, con las largas melenas enroscándose entre ellos. Javier asegura que esos ojos estaban casi del color rojo y que se trataba de la joven, pero que su rostro estaba como distorsionado, deformado. Él no podía entender qué estaba pasando, pero sabía que lo que estaba viviendo era real. De hecho, a día de hoy puede demostrarlo porque en la aplicación aparece la solicitud de la joven y el trayecto que llevaron a cabo. De repente Javier no sabía qué hacer, así que, asustado para que la joven se retirara, tocó el claxon. Lo tocó en repetidas ocasiones, pero sin embargo esa joven seguía ahí y respiraba muy fuerte. Jovencita, apártese, ya hemos llegado a su destino. Por favor, he de continuar con mi trabajo. Fue entonces cuando otros golpes en la parte trasera del coche llamaron su atención. Javier se giró para verlos. No había nada. Sin embargo, vio como muchas sombras rodeaban el coche y notó como pequeños movimientos movían el coche ligeramente de un lado a otro. Había sombras, bruma, pequeños movimientos. Sabía que no estaba solo, y no lo decía solo por aquella joven. Sabía que había algo más ahí con ellos dos. Cuando miró al frente, la joven ya no estaba de nuevo. Javier no daba crédito a nada de lo que estaba viviendo. No podía creer que su cuerpo notaba esos temblores de verdad. No podía creer cómo la bruma cada vez se volvía más espesa y alta. Al ver que no había nadie alrededor, sino más que esa extraña sensación de que había otras sombras o personas junto a él, decidió volver por donde había venido, pues le pareció lo más sensato. Lo cierto es que antes de esto Javier se sentía mal por la joven, por lo que intentó buscarla, desde dentro del coche por supuesto, pues sabía que estaba en peligro, pero no la chica, sino él mismo. Por más que miraba por todas partes, tocaba el claxon, ponía las luces largas, no encontraba ni rastro de la chica. Así que decidió volver, pues era lo mejor para salvarse. Volviendo por el camino no entendía nada de lo que había sucedido. Y lo peor de todo es que Javier asegura que tras un largo recorrido de vuelta por el mismo sitio que había venido, en una extraña curva pudo ver a la joven, por lo que paró en seco por si tenía que ayudarla. Sin embargo, Javier asegura que ésta desapareció ante sus mismísimos ojos. Javier asustado volvió a casa y ese día apenas pudo dormir, pero es que desde entonces siente que no puede conciliar el sueño y que esa joven y sus enormes ojos casi rojos le visitan cada noche mientras duerme. Javier no ha vuelto a ser el mismo. Asegura que se siente más irascible, asustado, que se siente como amenazado constantemente. En las noches que hay bruma, vuelve a ver las sombras y a sentir pequeños y leves movimientos incluso en su propio cuerpo, como si le estuvieran zarandeando. Javier asegura que desde entonces su vida ha cambiado por completo y que lo único que le queda es contar a personas, como es mi caso, su historia, para que podamos darle voz y que algunos, como en este canal o yo misma, podamos creer sus palabras porque él sí las vivió. Ha sido un placer. Yo soy Ruthie Witz. Esto es Kaleidoscape. Sed felices.